por aquí pasamos a nuestro hermano Ramón Chirino con la prédica de hoy. Buenos días. ¿Cómo están? Contento de estar acá con ustedes, mis hermanos, en la casa de Dios. Y quiero compartir que en esta mañana hay alegría en mi corazón porque he visto personas acá que tenía tiempo por distintos motivos que no veía acá. Quiero agradecer por la visita de nuestra hermana Doris Peché, pero también está acá nuestra hermana Joana Mendoza, hija de Yanina. También está nuestro hermano acá, nuestro querido, o nuestra querida, mejor dicho, Vanessa también está por allá. Y nuestro querido Emmanuel. Emmanuel, bienvenido, hermano, esta es tu casa. Pero también una hermana me abordaba y me decía, hoy he traído invitados. Así que quiero que se pongan de pie los que están por primera vez acá en la iglesia, por favor. No se preocupen, que no les vamos a picar ni le vamos a morder, ¿ok? Y le vamos a decir, bienvenidos muchachos, esta es su casa, acá en la casa de Dios. Y bueno, vamos a compartir acerca de la palabra de Dios, ¿ok? Y como ya ustedes saben, tenemos una lectura ya que está ubicada ¿en dónde? En el primer libro ¿de qué? De Samuel, capítulo 1, una historia bastante interesante que vamos a ir desmenuzando, de la cual vamos a ir aprendiendo, ¿ok? Pero vamos a ponernos una vez más en las manos de Dios. Señor, gracias en esta mañana porque tu pueblo está acá. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú me das. Yo reconozco, Señor, que si estoy acá es solamente por tu misericordia, Señor, y por tu gracia, Señor, por tu favor para conmigo, Señor. Yo te ruego que me puedas mirar con agrado, Señor, y que para tu gloria y tu honra, Señor, me puedas glorificar, Señor, y usarme como un instrumento. En el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Ok. La Biblia nos enseña en el capítulo 1, versículo 1 del libro de Samuel, que había un varón. Diga conmigo, un varón. Un varón. Porque varón y varona, varón y mujer los creó Dios. No existe otra formación, ¿ok? O eres XX o eres XY, ¿ok? El varón es todo lo que no es la mujer y la mujer es todo lo que no es el varón. Y entre los dos se complementan. El diseño perfecto de la creación de Dios. Porque por ahí hay gente que habla de una tal orientación sexual. Y la orientación sexual es una mentira del diablo. Porque Dios lo que entregó fue una identidad sexual. Y esa identidad tiene que estar clara en cada uno de nosotros en lo que somos. De tal forma que no existe orientación, sino que identidad. ¿Ok? Y esto es tan claro que usted al mirarse en un espejo, usted puede claramente identificarse si es varón o es mujer. Tan claro como eso. ¿Ok? Debemos estar siempre y defender esta verdad, siempre, en cualquier momento. Y dice la Biblia que este varón, varón de hombre, ¿ok? Varón de esos que usamos, ¿ok? Una cartera pequeña, ¿ok? Donde solamente tenemos ahí los recibos viejos, la factura, la licencia y la cédula. Solamente. Y lo que nosotros llamamos la caletica, que es un billetico por ahí de 10, de 20 dólares, por si se nos presenta algo y tenemos que resolver. Ese es el varón, el hombre que solamente puede hacer dos cosas al mismo tiempo. Ok, el que se sube a montar y después que se sube dice, deje el taladro allá abajo. Comienza a pegar gritos, mira fulano, tráeme el taladro. Ese es el varón. Ok, y la mujer es todo lo contrario. Ok, la diferencia entre un hombre y la mujer, nada más miren la cartera de una mujer y la cartera de un hombre. ¿Ah? Sabemos que en esa cartera hay de todo, hasta hilo para coser. Por si por la calle se me rompe algo, aquí tengo el hilo, rapidito resuelvo. ¿Ah? Usted le dice una curita, aquí está, un caramelo, aquí está, una pastilla, aquí está. Porque son diferencias, porque Dios no se equivoca, Él es infalible.
Y la Biblia nos enseña que este varón tenía él que 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. En aquel tiempo, culturalmente, para un varón, la parte de la descendencia era demasiado importante. Un hombre que no tenía descendencia, vamos a decirlo prácticamente, era un hombre inexistente. La descendencia era tan importante que cuando alguien se iba a presentar decía: yo soy hijo de fulano que es hijo de sotano. Tenía que decir, tenía que utilizar, no se utilizaba el nombre a seca, sino que decía, por ejemplo, en estos tiempos, si estaría Oliver por ahí y dijera: yo soy Oliver, ¿ok? Soy nieto de carpintero. Se apoyaba. Él usaba, ¿ok?, a su familia. Y vemos que la descendencia para el varón era sumamente, ¿qué?, importante, ¿ok? Y vamos a ir entendiendo, a modo que vamos a ir desmenuzando esta historia interesante, por qué llega Penina a la vida de Elcaná o del Cana, ¿ok? Dice, él tenía 2 mujeres, el nombre de uno era Ana y el de la otra Penina, y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía, ¿ok? El nombre de uno era Ana. La Biblia nos enseña que en primer lugar, ¿quién estaba? Ana. Y el de la otra, es decir, llegó después. Ella llega como el resultado de algo que no podía darse en el primer matrimonio. Y lo primero que vamos a notar es que Ana va a ser desplazada. Lo primero que vamos a entender es que cada uno de nosotros tenemos que roles. Ana era la esposa del Elcaná, la primera. Su rol como ama de casa, como mujer, de cuidarlo, de atenderlo, y de repente ella va a perder su rol. Y sabe que es difícil y que nos golpea muchas veces en la vida, porque la vida va a preparar escenarios, atmósferas y situaciones donde vamos a tener que doblarnos muchas veces para no partirnos. Y de repente ella va a perder su rol. Pero la Biblia nos enseña que no somos valiosos por el rol que tengamos. La Biblia nos enseña que lo más importante no es el rol que podamos obtener. La Biblia nos enseña que lo más importante es que tengamos un corazón limpio delante de Dios. La Biblia nos enseña que los cargos más altos y más jerárquicos son pasajeros. Son roles con los que cumplimos y avanzamos por la vida. Y muchas veces cuando perdemos un rol nos desestabilizamos y no sabemos cómo manejarlo. Cuando salimos del trabajo, cuando salimos de un cargo en la iglesia, cuando perdemos un familiar, entonces sentimos que nos tocan el rol y ya no lo tenemos. Y qué difícil es para nosotros perder un rol. Muchas veces cuando estamos enfermos y tenemos que estar postrados en una cama, lo primero que pensamos es en lo que hacíamos, en el rol que estábamos desarrollando y en lo que podíamos hacer. Pero tú eres más importante que un rol. Ya desde que estábamos pequeños cada uno de nosotros, desde la escuela teníamos roles. Algunos éramos calladitos. Sí, yo era calladito. Algunos corrían, otros eran peleadores, otros llegaban todos los días con la camisa ya negra, otros cantaban. Es que ya desde pequeñito venimos con roles. Y en el liceo es igual y en la iglesia es igual. Si usted se da cuenta, acá todos tenemos distintos roles. Unos tocan, unos cantan, otros predican, unos dirigen, otros recogen las ofrendas, otros están en el videobin, otros sirven, otros limpian los baños. Pero lo más importante, mi hermano, no es eso. Porque los roles van a pasar, son transitorios. Lo más importante es lo que llevamos en nuestro corazón. La presencia de Dios con nosotros. Eso es lo más relevante y tenemos que estar claros en eso. Por eso, aunque nos faltara y aunque perdiéramos ciertas condiciones, el Señor es nuestro ayudador. Y lo primero que ella va a perder es su rol y luego va a comenzar a ser desplazada.
va a comenzar a ser desplazada. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio. Era creyente, era un buen cristiano. El Caná todos los años subía para honrar a Dios con su familia, donde estaban hijos de Elí, Ofni y Finees, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que el Caná ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno una parte. Era cumplidor, era responsable, los enseñaba, los instruía en que había que llevar la ofrenda, el sacrificio, estaba pendiente, velaba por eso. Pero a Ana daba una parte escogida porque la amaba. Es decir, la Biblia no nos enseña que él le tenía lástima. La Biblia nos enseña que él estaba con ella. ¿Por qué? Porque la amaba, no era lástima. La amaba, podía haberla desechado, podía haberla soltado, pero no lo hizo. Y qué bueno es que alguien nos ame a pesar de nuestra condición. Qué bueno es que cuando Dios diseñó, se encargó de una familia que nos amara a pesar de nuestros defectos. Y qué bueno es Dios que nos ama de forma entera a pesar de lo que somos. Aunque muchas veces no se complace en lo que ve de nosotros, pero nos sigue amando. Una de las cosas increíbles que Dios hace es, o que Dios le regaló a la humanidad, es el corazón de una madre. Porque la madre, desde el mismo preciso momento que ella se entera, ella ama. Y ama con un amor incondicional. Ella no sabe si el niñito va a venir con algún defecto, si le va a faltar algún dedo. Ella no sabe de qué color va a ser. Ella no sabe nada. Pero ella desde un principio, desde un inicio, ¿qué hace? Lo ama. Porque es un regalo de Dios. Es un diseño de Dios. ¿Ok? Y vemos entonces que ella va a comenzar a ser desplazada y ahora va a ser expuesta. ¿Por qué? Porque en una ecuación de dos, él se casa con Penina y comienza a tener hijos. Y si él comienza a tener hijos con Penina, ¿quién era la del problema? ¿Quién era la que tenía el problema? Porque si hubiese sido él a buscarse otra esposa, se queda expuesto él. El del problema es él. Pero él, al poder engendrar con otra mujer, quedaba claro que la del problema era ella. Y lo tercero que va a pasar es que le van a colocar una etiqueta. Ahí va Ana, la que no puede tener hijos. Porque nosotros como seres humanos somos especialistas en colocar etiquetas a las personas. Aunque no fuimos llamados a eso, nos encanta colocarle etiqueta a las personas. Yo desde que estaba en el liceo a muchos de mis amigos los marqué con algún sobrenombre. Y a veces me los consigo en la calle, ya tiene unos cuantos años que nos graduamos, y lo llamo por la etiqueta, por el sobrenombre que le coloqué. Y las etiquetas a veces dañan y a veces lastiman. Y de repente ahí estaba en la vida de Ana un desplazamiento, una pérdida de rol, sin que ella lo mereciera, sin que ella lo buscara, pero ahí estaba. Ahí estaba una rival que la golpeaba, que la atormentaba, que la perseguía y que le quitaba la paz, que no la dejaba tranquila. Y que aunque ella cada año quería ir libremente a la casa de Dios para alabar y adorar a Dios, y quizás ella decía, este año no me voy a molestar. Este año la voy a ignorar. Este año la voy a bloquear de WhatsApp, la voy a de todo. Mire, cuando yo llegue allá ni la voy a ver. Voy a ir por otro lado porque ella siempre se siente por allá. Es que no quiero. Pero apenas llegaba al lugar y la veía con los niños, ya su ritmo cardíaco se comenzaba a acelerar. Ahí estaba su rival. Y a veces así nos pasa a nosotros, sin buscarlo, sin generarlo, pero tenemos rivales. Rivales que atentan contra la paz que el Señor nos ha regalado y allí están. Y nos preguntamos muchas veces, ¿por qué si no me merezco esto? ¿Por qué estoy viviendo esto?
Tenemos muchas veces rivales y tenemos que fingir muchas veces que estamos bien, porque no podemos ir por ahí mostrando las heridas, pero son heridas que no cicatrizan. Son heridas que todavía están abiertas. Son heridas que pareciera que estuviéramos bien, pero cuando nos estremecen, cuando nos nombran a esa persona o cuando se teje algo, enseguida comienza a sangrar aquella herida. Porque fingimos y nos creemos que estamos bien hasta que somos confrontados y entendemos que hay emociones negativas en nuestro corazón. Y dice, y su rival, número 1, la irritaba. ¿Conoces tú lo que es estar irritado? Pregúntale a la persona que tienes al lado. ¿Te irritas? Sí, somos muy espirituales, oramos. Ajá, pero ¿cómo te sientes cuando se va la luz? Ajá. ¿Cómo te sientes cuando no te pega el aire acondicionado como tú quieres? ¿Cómo te sientes cuando no has comido? ¿Ah? Sale el león, la leona. ¿Ah? No me hables, anoche no puedo dormir bien, se fue la luz. ¿Ah? ¿Cómo te comportas cuando no hay agua y el baño comienza a colapsar? ¿Ah? Y dice, este baño está horrible. ¿Ah? Somos irritables. Y en la irritación es una sensibilidad a la presión, no la soportamos. La presión nos dobla. Eso nos pasa muchas veces. Segunda emoción negativa. ¿Qué sucedía? La hacía enojar. Vuelve a preguntarle a la persona que tienes al lado, ¿conoces el enojo? ¿Conoces el enojo? Claro, si es mi amigo fiel. Por supuesto que lo conozco. En más de una oportunidad me han tronado los dientes y apretado los puños. Se me sale hasta una vena por acá. ¿Cómo no lo voy a conocer si él es mi amigo? Me ha hecho equivocarme muchas veces y decir cosas sin pensar. Me hace perder la sindéresis. Y el problema con el enojo es que el enojo es adictivo. Hay gente que siempre está furiosa y que le gusta así. ¿Sabe por qué? Le voy a explicar por qué. Porque cuando usted se enoja, usted comienza a generar una hormona, usted comienza a generar cortisol. Y el cortisol lo hace como sentirse fuerte. Lo hace así como sentirse fuerte. Y usted esa sensación de sentirse fuerte y de expresar, nos gusta. Nos gusta muchas veces. Y por eso hay gente que se enoja con aquella facilidad. Y el enojo muchas veces nos roba bendiciones. El enojo muchas veces nos distancia de nuestros hijos, de nuestros amigos, de nuestra familia. Por eso la Biblia es clara y nos enseña, tú te puedes enojar, pero cuando ya veas que el reloj va marcando las 6 de la tarde, tienes que soltar ese enojo. Tienes que desprenderte de ese enojo. Porque a mucha gente le gusta hasta llorar de la rabia y viven siempre irritados y enojados. Y esos no son sentimientos ni emociones las cuales Dios quiere que controlen nuestra vida. Dios nos ha llamado a otra cosa. Y por último, la tercera emoción negativa. ¿La hacía qué? Entristecer. ¿Conocemos la tristeza? Por supuesto que sí. La conocemos no porque nos los hayan contado. La conocemos no porque nos hayan hablado de ella. La conocemos porque hemos caminado por ella. La conocemos porque la hemos cargado, porque la hemos llevado. ¿Y sabe qué? Le voy a explicar algo rapidito. Las emociones están ligadas al estómago. Hace poco leía que el estómago es el segundo cerebro del ser humano. Está íntimamente relacionado. Por eso, cuando usted está bajo una situación de estrés, le suceden dos cosas. O no quiere comer, no le provoca comer cuando tiene una emoción negativa, no quiere, está triste, le dice, pero come, llevas varios días sin comer. No quiero, no me provoca.
Porque el cerebro se cierra, se pone de acuerdo con el estómago y dice, no quiero. Aunque me haga falta, no quiero. Porque soy controlado por una emoción. ¿Ves? Pero existe también otra forma. Y es que cuando estoy bajo una situación de presión, entonces todo lo contrario. Me da por comer todo. Todo lo que se me atraviese por ahí, todo lo que vea, un bollito mal parado, una panqueca, un pan, todo. Me lo quiero comer para calmar esta ansiedad que yo tengo. Quiero tomarme el café, quiero pararme de noche, me hago una arepa. ¿Por qué? Porque tengo ansiedad. Tengo ansiedad. Pero la Biblia nos enseña que ese terrible enemigo llamado ansiedad, yo puedo echar mi ansiedad sobre alguien que tiene cuidado de mí. Gloria a Dios. Y así hacía cada año cuando subía a la casa de Dios. Se repetía la historia una y otra vez, cada año el mismo proceso doloroso para Ana. Llegaba y de repente le llegaba la noticia por allá. Mira, Penina está embarazada otra vez. Y la pobre Ana, otra vez. Y ese año, y ella tenía que ir, ella iba porque era una mujer que servía y que amaba a Dios, pero que habían heridas profundas en su corazón. Que habían profundas heridas en su mente, en su alma. Y muchas veces nos toca andar así. Nos toca andar así por fe. Y dice la Biblia, por lo cual Ana lloraba y no comía. Fíjate lo que estamos hablando ahorita. Le afectaba tanto que ella se irritaba, se enojaba, lloraba, se entristecía, lloraba y no comía. Esto la estaba ella, ¿qué? La estaba haciendo desmoronar. La estaba haciendo que Ana estuviera ya demacrada. Le estaba robando todo. Porque muchas veces así son esos rivales. Esos rivales muchas veces se nos presentan en el hogar, se nos presentan en el trabajo, se nos presentan donde estudiamos, se nos presentan en nuestro hogar incluso, se nos presentan con un familiar, con un amigo, con un vecino. Y es tanto que nos hace perder el horizonte y la perspectiva de las cosas. Es tanto que incluso nos llega a arrebatar por momentos el gozo. Y hay gente que dice, porque escuche bien, esto es una mentira de Satanás. Hay gente que dice, yo no puedo orar porque cuando yo voy a orar yo siento una rabia en mi corazón. Yo no puedo orar porque cuando yo voy a orar yo tengo mucha tristeza en mi corazón. ¿Y quién te dijo a ti que Dios no te recibe conforme a tus emociones? Si la Biblia dice que delante de Él están desnudas todas las cosas. Si la Biblia nos enseña que de lo que disfrutamos con Dios es de una intimidad. ¿Sabe qué es sabroso poder llegar ante Dios y decirle, Señor, estoy mal porque tengo una rabia grandísima en el corazón? Y uno comienza a hablar con Dios como un amigo. Y uno comienza a disfrutar de aquella relación y de aquella intimidad con Dios. Es que ninguno de nuestros problemas se van a resolver dejando de orar. Ninguna de nuestras emociones negativas se van a resolver sin reconocerlas ante Dios. Tenemos que doblegarnos ante Él y tenemos que decirle, Señor, ayúdame con esta rabia, Señor, porque esta rabia me está enfermando. Esta rabia me puede generar una úlcera, me puede dañar el intestino, me afecta el colon, me afecta el sistema nervioso. Y tú no me llamaste a esto. E incluso hay gente que hasta es estítica. Va al baño cada 15, cada 20 días, cada 10 días. Porque hay algo que no está bien. Y es que está comprobado que la gente que ríe, vive la vida con simpleza, es más saludable. Y aunque tomes magnesio, aunque tomes citrato, aunque tomes medicamento, si no hay gozo en tu corazón por lo que Dios te ha entregado, siempre vas a estar con tu sistema nervioso bajo. Siempre vas a tener tu sistema nervioso abajo. Siempre.
Cualquier gripe que venga por ahí usted la agarra. Lo que venga. Y nos preguntamos, ¿por qué me estoy enfermando? Demasiado estrés, demasiados sentimientos negativos que hay en mi corazón. Pero suéltale una alabanza a Jehová. Comienza a cantarle al Señor con un corazón contrito. Y mira lo que va a suceder en tu corazón. Hagamos la prueba. Busquemos la presencia de Dios. Y dice, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcaná su marido le dijo, Ana, ¿por qué llora? Oye, es que nosotros los hombres somos terribles, ¿va? Somos tan básicos. Él no podía entender lo que sucedía en el corazón de Ana. Y es algo que nos va a pasar muchísimo. No vamos a entender. Tienen que perdonarnos. No lo vamos a lograr alcanzar. Él no entendía, no le daba su mente para entender que todo lo que estaba viviendo Ana, él solo entendía que él la amaba, pero no alcanzaba a ver más allá. Y muchas veces así pasa, ¿verdad? Y dice, ¿por qué no comes y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Ahora se le comienza a alumbrar el entendimiento. Y él dice, lo que pasa es que a ella le falta algo. Le falta algo. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios creó a la mujer, la creó también hecha, que la mujer tiene un reloj biológico. Y cuando ese reloj se activa en la mujer, por instinto, ella va a comenzar a sentir el profundo deseo de ser madre. Eso está innato en cada una de las mujeres. Ese reloj se activa y eso se había activado desde hace mucho tiempo en el corazón de Ana. Y él trata de consolarla, trata de abrazarla en su fuerza. Y qué bueno es una persona que trate en momentos determinados de consolarnos, de apoyarnos y de darnos palabras de ánimo. Aunque muchas veces no es la solución, pero como calma. Cómo calma el tener una madre que nos dé consejos, que nos diga estoy orando por ti. Cómo calma un amigo que te escuche y te diga siéntate, desahógate, que no te voy a juzgar. Cómo calma la oración de un amigo cuando podemos expresar, cuando podemos abrir lo que hay acá adentro. Qué bueno es la amistad. Y dice la Biblia, ¿por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy mejor yo que 10 hijos? No, por supuesto que no. Él no podía ocupar un vacío que había en el corazón de ella. No podía, él llegaba hasta un límite. Pero va a suceder algo interesante. Y dice, y se levantó Ana, llegó un día. Escuche, diga conmigo, llegó un día donde esa mujer se levantó. Ajá, hasta ahí. Porque hay días donde uno dice, hay días donde uno dice, ¿sabe que cuando nosotros estábamos pequeños, siempre en vacaciones nos íbamos a una escuela, a una casa de campo? Y en la casa de mi abuela había de todo tipo de animal. Y mi abuela no nos dejaba dormir. Mi abuela ya a las 7 de la mañana nos paraba. Nos paraba. Vacaciones nosotros, nos paraba. Usted es el más pequeño a recoger la basura. Después que recoge la basura, va a recoger los huevos que pongan las gallinas. Después que pongan los huevos que pongan las gallinas, se viene para acá. Después me desayuna, después. Y entonces cada quien le daban su rol. Y yo, como era el más chiquito, a mí me daban un pote de camprolá de eso de aluminio, de leche, pero lleno de maíz. Y entonces, una de las asignaciones mías era que yo abría la puerta y tenía que caminar hasta un bajo que había, como unos 20 metros. Y cuando yo llegaba allá, yo movía la perola con el maíz y comenzaban a correr todos los animales del patio. Ahí llegaba el pavo, llegaba el guineo, llegaba, bueno, ahí no dejaba lo que no llegaba. Y después que estaban todos los animales ahí, yo comenzaba a soltarle el maíz. Pero un día, hermano, un día, mi abuela tenía un pavo, el pavo real, el pavo, lo que llaman el principal. Y cuando yo abría la puerta,
con la perola de maíz, que yo iba a salir, el pavo estaba ahí. Y el pavo me veía, yo lo veía a él. Y el pavo me veía, yo lo veía y comenzaba. Y él comenzaba como a agarrar aire, y yo lo veía. Y se me comenzaba como a acercar. Yo agarraba la perola más duro. Y el pavo se me brincaba encima y me tumbaba la perola. Y arrancaba yo a llorar porque el pavo me tumbaba la perola con maíz. Y esta escena se repetía varias veces. Mi abuelo en la casa, como buen campesino, tenía un palo culebrero, que era el palo con el que mataba las culebras. Y un día yo dije, hasta aquí. Un día yo dije, hasta aquí el pavo. Y agarré el palo culebrero y me lo puse aquí atrás. Y agarré la perola con el maíz y salí. Cuando salí ahí estaba él. Y cuando comenzó a inflar, lo que le medio di fue así por la cabeza. ¡Pam! Hermano, lo medio toqué. Ese animal se cayó ahí, le dio de todo, se murió. Maté al pavo. Ahí fue que yo entendí que los pavos son frágiles. Ahí fue que lo vine entendiendo. Y tenía que luchar con el resentimiento de mi abuela que decía, me mataste el pavo. Ahora me dejaste sin pavo, me decía. ¿Ah? ¿Por qué? Porque yo había dicho, hasta aquí. Tengamos cuidado con los hasta aquí. Tengamos cuidado cómo canalizamos los hasta aquí. Tengamos cuidado cómo manejamos los ya no aguanto más. Tengamos cuidado con los movimientos, con cuando vamos a hacer erupción. Tenemos que tener cuidado con esas cosas. Porque después que hagamos erupción, una de las características que tiene el magma es que por donde pasa no crece el monte de nuevo. Es tan caliente que lo corta, no crece más de nuevo. Es peor que la saliva del chivo. No vuelve a crecer. Entonces tenemos que tener cuidado. Diga a la persona que tienes al lado con cariño, ten cuidado, pequeño volcán. Y ella con amargura de alma oró a Jehová. La Biblia no dice que Ana fue llena de santidad, que Ana fue... No, Ana en su corazón habían pensamientos ya malos. Usted sabe cuántas veces quizás aquella mujer soñó con agarrar a la otra por aquí. ¿Ah? Y ya la tenía y soñaba con eso. Y dice la Biblia acá, nos enseña en el versículo... Y ella con amargura de alma oró. Entonces la Biblia nos enseña que Ana con todas las emociones negativas, amargura, ira, enojo, irritada, con todo lo negativo que había en ella, Ana fue a la presencia de Dios. Ana fue a buscar de Dios. Y es lo que nosotros tenemos que hacer cuando estamos llenos de sentimientos y de emociones negativas. Y dice la Biblia que Ana comenzó, ella con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Es que está bien que lloremos. Y que los hombres no lloran. Oye, pastor, eso es, bueno, y que los hombres no lloran. Claro que los hombres lloran. Pero donde no los vean, porque es que el hombre llorando pone la cara muy fea. Claro que sí lloramos. Claro que sí lloramos. Y dice que ella comenzó a llorar porque cuando llora es cuando tú drenas el alma. Ese es uno de los mecanismos que Dios diseñó para drenar el alma. Y comienzan aquellas lágrimas. Y la Biblia dice que el que siembra con lágrimas va a recoger con alegría. Qué bueno es llorar ante la presencia de Dios. Qué bueno es, porque nuestras lágrimas son agradables ante Dios. Nuestras lágrimas dicen lo que nuestras palabras no alcanzan a reflejar, no alcanzan a decir. Es algo casi como que espiritual. Y dice la Biblia, con amargura de alma oró e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos,
si te dignares a mirar, aunque habían tantas emociones negativas en Ana, se ubica en tiempo y espacio. No va a ordenarle a Dios. Le dice, Señor, si usted se dignare a mirarme. Es ese cristiano que no le habla a Dios como si le estuviera dando una instrucción. Es ese cristiano que entiende que papá está en otro nivel. Es ese cristiano que no le habla a Dios como si Dios tuviera la obligación y la responsabilidad de hacerlo ya. No, es ese cristiano que se somete y le dice, si te dignares, si tú te dignares a mirar mi ¿qué? Mi aflicción. Y es que muchas veces allí está el truco para conquistar el corazón de Dios. Muchas veces. Y a veces decimos, no, yo que con enojo. ¿Sabe cuánta gente hace con enojo cosas malas aún teniendo unción? Por eso es que el carácter es primero y después viene la unción. Porque el que tiene unción sin carácter se vuelve loco. Cuando Eliseo salió con el manto, lo segundo que hizo, ¿qué fue? Salieron unos muchachos y le dijeron, calvo, calvo. ¿Y qué hizo el profeta? Los maldijo. Los maldijo y enseguida salieron unos osos y los mataron. ¿Por qué? Porque era temperamental. Eliseo era lo que llamaba el pastor carpintero el líder del hacha. Así era Eliseo en sus inicios. Después, como todo siervo de Dios, se fue mejorando, mejorando y mejorando, porque Dios hace en cada uno de nosotros una obra. ¿Alguien dice amén? Y dice la Biblia, mientras ella oraba largamente, hizo un voto: y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Ella estaba clara en lo que quería. Ella sabía lo que ella quería y le pidió a Dios un hijo varón. Quiero un hijo varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre él. Es decir, esta mujer le está diciendo a Dios que si Dios le daba el hijo, ella lo iba a consagrar enteramente, porque ese hijo no iba a ser para su beneficio, sino que con eso que Dios le diera, ella iba a glorificar a Dios. Y para eso Dios nos da las cosas, para que le glorifiquemos y le honremos. Y muchas veces le pedimos algo a Dios y cuando nos los da, olvidamos. Esta mujer le estaba diciendo a Dios que Samuel iba a ser nazareo, que iba a tener un voto de nazariato. No iba a pasar navaja por él. Iba a ser enteramente consagrado. No iba a beber vino, no iba a estar cerca del cementerio, no. Ella lo iba a consagrar completamente. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando, viendo la boca de ella. Sí, Señor, porque también en la casa de Dios hay gente que está observando, hay gente que está viendo, y ahí comienza muchas veces la caída de un cristiano. Cuando usted comienza a preocuparse más por el otro, cuando usted quiere más corregir al otro, cuando usted quiere más enderezar al otro y se le olvida que cada uno daremos cuenta de sí mismo. ¿A quién? Que nosotros podemos exhortar, podemos acompañar, podemos orar, podemos ministrar, podemos llamar a alguien, pero no producimos frutos en la vida de nadie. Eso le corresponde ¿a quién? Al Espíritu Santo. Esto está claro en la Biblia. Y dice la Biblia que Elí va a hacer algo. Aunque Elí tiene una posición jerárquica más arriba, vean lo que va a pasar. Elí va a hacer un juicio superficial de Ana. Porque a nosotros los seres humanos nos encanta hacer juicios superficiales en la vida de los demás. ¿Y cuándo vas a engordar? Está muy flaca. ¿Por qué tú eres tan pequeño? ¿Por qué tú eres tan alto? Tienes que buscar un trabajo mejor. Nos encanta hacer juicios en la vida de los demás. Compraste ese carro, lo compraste muy caro. ¿Por qué hiciste? No lo hubieras hecho. Vamos a tu negocio, no te metas en eso. Nos encanta hacer juicio en la vida de los demás.
Y se nos ha olvidado que ese juicio no nos los entregó Dios. Se nos ha olvidado que el juicio que Dios nos entregó es la capacidad de discernir entre lo que está bien y lo que está mal. En que usted puede juzgar cuando un hermano comete una falta, usted le puede decir, te equivocaste, hiciste mal. Pero más allá de eso, que usted lo va a juzgar, que usted lo va a sentar en una silla, usted no tiene la autoridad. Esa Cristo no se la entregó, esa le corresponde a Él. Esa la tiene Él. Y los juicios superficiales que hacemos muchas veces dañan a la gente. Y por eso hay gente que muchas veces tiene miedo de ministrar, de salir, de servir, de cantar. Porque canta muy feo, no cantes más. Ya ese usted le dio un tiro. Ese no va a querer cantar. Usted nos gusta mucho y a veces somos ligeros. Sabe que Elí va a caer en el terreno de la impertinencia. Repita conmigo, impertinencia. Sabe que a veces, sin darnos cuenta, hacemos comentarios impertinentes. Y los comentarios impertinentes, está comprobado, no edifican, no restauran y no sanan. Lo que sana es la exhortación con mansedumbre y la oración. Eso sí sana y levanta. Eso sí sana y levanta. Y muchas veces decimos algo y lo decimos sin pensar y en un escenario que no debemos decirlo. No debemos decirlo y nos hacemos impertinentes. ¿Y sabe qué va a pasar cuando comenzamos a caminar por allí? Mucha gente no va a querer estar cerca de nosotros. Mucha gente va a comenzar a alejarse de nosotros. Y vamos a decir, es que así era el Señor Jesucristo. Decía las cosas cuando las tenía que decir. El Señor Jesucristo se encargó de levantar, de edificar y de salvar aquello que se había perdido. El Señor Jesucristo, con los únicos que nunca tuvo tranquilidad y que dijo abiertamente que eran sus enemigos, fueron con los fariseos y con los publicanos. Con todos los demás el Señor siempre se mostró amoroso y piadoso. Aún con personas del Sanedrín, cuando Nicodemo vino aquella noche, entabló una conversación con él y no lo expuso. Aún sabiendo que había venido de noche y que Nicodemo era un principal de ese Sanedrín que buscaba y que buscaría unos capítulos más tarde hacerle daño a Jesús. Entonces tenemos que tener cuidado en qué escenario yo digo las cosas. ¿Delante de quién? Imaginemos, hagamos un ejercicio de imaginación que el pastor, bueno, yo no iba a decir, el pastor César, que me prestara un saco a mí para ir a una fiesta, yo lo llamara o para ir a un evento X y le digo, César, mira, no tengo un saco, préstame un saco. Claro, tú eres más gordo que yo, pero préstamelo. Préstamelo. Y César va y me presta mi saco. César va y me presta mi saco. Y yo llego allá y el saco me queda grande. Queda grande. Y de repente viene alguien y me ve y me dice, alguien que sabe lo que yo hice, cuando me ve con el saco puesto, que no es César, viene y llega y dice, ese saco se parece al de César. Ese es el saco de César. Te queda volando. ¿Cómo usted creería que yo me voy a sentir? ¿Ah? Esa persona me está ¿qué? Me está desnudando en público. Y dígame si en la mesa hay gente que yo no conozco. Porque si hay amigos uno se ríe, como ustedes ahorita se rieron, porque son amigos del pastor César. Gracias a Dios por su vida, por su ministerio. Pero cuando no hay esa amistad, ¿cómo le cae a uno el comentario? Cuando no hay esa confianza. Y dice, mientras ella oraba largamente, Elí estaba observando la boca, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria, la juzgó y la clasificó y la tuvo por ebria. Elí, que la Biblia no registra que le había hecho nunca una exhortación a sus hijos, pero si era capaz de hacerle una exhortación a Ana dura y de decirle, digiere tu vino que tú lo que estás es borracha. Qué fácil disparar con este calibre
para los de afuera, pero a las puertas adentro no puedo. Y dice la Biblia que va a pasar algo muy interesante, porque ya Ana no era Ana. Ana ya venía de la presencia de Dios. Ana ya venía de ser una mujer transformada. Y Ana va a tener un carácter. Si hubiese sido yo o si hubiese sido usted, nos hubiésemos quedado viendo a Elí. Feo, ¿verdad? Y le decimos, ¿qué te pasa? ¿Por qué tú me juzgas? ¿Por qué tú hablas sin saber? Ana no hace eso. Vamos a leer el versículo. Ana le respondió diciendo, no, Señor mío. Lo sigue reconociendo como una autoridad. Le dice, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. Reconoce su condición, pero ahora tiene el carácter para hablarlo y para manifestarlo. Y dice, sino que se ha derramado mi alma delante de Jehová. Esta era la respuesta por la cual Ana no cayó en el conflicto con Elí. Porque si Ana cae en conflicto con Elí, se pierde la bendición. Se pierde el momento tan bonito en el cual ella venía de la presencia de Dios. Se pierde y la bendición no llega. Porque los conflictos nos roban la bendición. Las peleas nos roban la bendición. Y dice, no he bebido ni vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Ana ubica al desubicado. Sin caer en su terreno, Ana ubica al desubicado. Y le dice, Elí respondió y dijo, porque ahora Elí está ¿cómo? Está ubicado. Y le dice, ve en paz. Y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y había aún algo de unción y de autoridad en Elí, porque era el sacerdote. Y la va a bendecir y le va a decir, el Dios de Israel te conceda lo que tú has pedido. Te otorgue la petición que has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Ya su condición no era la misma. Aunque quizás ella no había sentido una respuesta inmediata. Aunque la Biblia no dice que descendieron truenos y relámpagos y que escuchó la voz de Dios. No. La Biblia dice que ella se puso de pie, comió y siguió su camino. Ya era otra Ana. Ya no era la Ana cargada de sentimientos y de emociones negativas. Era una Ana que había pasado por una transformación. Era una Ana que había pasado por una metamorfosis, donde significa que elementos viejos caían y se quedaban ahí e iban a surgir elementos nuevos. Era una Ana distinta. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa. Esa era una Ana tan distinta que comió, siguió su camino y ¿qué más? Adoró. Adoró. Ya no había amargura en su corazón. Y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Qué bueno es cuando Dios mira nuestra aflicción. Qué bueno es cuando Dios cumple sus promesas en cada uno de nosotros. Qué bueno es cuando decimos como el salmista, yo soy testigo del poder de Dios por el milagro que Él ha hecho en mí. Y es que cada uno de nosotros podemos tener esa esperanza de ese sentimiento tan bonito de decir, Cristo ha hecho algo en mí. Por eso le glorifico. Ahora Ana iba a recibir aquello por lo cual tanto había rogado y había pedido. Dios es bueno y Dios es fiel. Y esta es la historia de una mujer que salía de una para entrar en otra, pero que Dios decidió tocarla.
que Dios decidió hacer. Entonces, mis hermanos, nuestras emociones, nuestras sensaciones pueden ayudarnos a que nosotros le arrebatemos un milagro a Dios. Son el combustible para llegar a la presencia de Dios. En el capítulo 2, Ana canta uno de los cánticos más lindos y más hermosos que hay en la Biblia. Era el corazón de una mujer alegre. Era el corazón de una mujer que había recibido el cumplimiento de la palabra de Dios. Era una mujer, cuyas heridas por fin, después de tantos años, llorando en silencio, amargándose en silencio, preguntándose por qué, al fin sus heridas habían sido sanadas. Ya no habían heridas que le marcaran la pauta. Era libre. ¿Qué es lo que el Señor quiere entregarnos a cada uno de nosotros?